Del Colegio de Abogados, que nos presta, y por la presencia de cada uno y cada una, que cuando el objetivo fundamental es que ricasco etortzeagatik. Susana. Jaun Andreok, lagunok, arratsaldeon guztioi. Un año más vuelve a ser una gran satisfacción participar con todos y todas vosotras en un día tan señalado como es la entrega del premio Txema Fínez a la promoción de la justicia. Agradezco en la persona de Susana a la asociación Txema Fínez Elkartea esta nueva oportunidad de poder dirigirme a vosotros y a vosotras en la sexta edición de este premio. Y felicidades a Javier y a todas las personas integrantes de CEAR Euskadi por este merecido premio. Zorionak. Premiar a una organización que defiende los derechos de las personas refugiadas, apátridas e inmigrantes es un reconocimiento obligado, diría yo, y debemos transformarlo en un acto que traslade a la sociedad la gravedad del problema que está sucediendo en el mundo respecto a las migraciones en general y a las personas refugiadas en particular. CEAR Euskadi se adhirió al proyecto CEAR español en 1989 y desde 1996 tiene personalidad jurídica propia y viene ocupándose con profesionalidad y con absoluta voluntad en dar apoyo a un colectivo de personas de los más necesitados de solidaridad. Las personas migrantes y refugiadas lo son por muy diversos motivos, pero hay dos cuestiones que son comunes: la pobreza generada por la desigualdad provocada por la rapiña de los más poderosos y los conflictos armados causados por la actitud indiferente, cuando no cómplice, de los países del primer mundo. Tenemos una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo. Las personas migrantes y refugiadas lo que buscan es una patria, en el sentido de adquirir una ciudadanía que les permita disfrutar de derechos y libertades. Nos están reclamando justicia. Europa es para esas personas un referente de bienestar y libertad. La realidad es que no estamos respondiendo a la altura de lo que representamos y de lo que se esperaría de nosotros. En vez de luchar contra las mafias que se aprovechan de quienes escapan del horror y procurarles una acogida que respete los derechos humanos o de favorecer el desarrollo de sus lugares de origen, los europeos estamos discutiendo sobre cuotas como si esas personas fueran mercancías. Estamos poniendo todas las trabas posibles al tránsito de personas mientras defendemos la libre circulación de las mercancías. En vez de construir puentes, estamos levantando muros. Cada día son más los partidos políticos que emergen en base a hacer del que llega el problema de los que estamos. Son demasiados los líderes políticos que se apuntan a ese populismo que dice defender los derechos de los nuestros, negando a los otros cualquier derecho. Y lo más penoso es que están teniendo un relativo éxito. Pretenden crear en la población una sensación de miedo al futuro, cuando en realidad lo que debemos tener es miedo al pasado, a que no se repitan los horrores que se conocieron en Europa en la primera mitad del siglo XX. Soy una firme convencida de que Europa debe recuperar los niveles de consenso que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Espero que las grandes corrientes ideológicas basadas en el humanismo y en el progresismo sean quienes dirijan nuestras sociedades. Por eso decía antes que el premio CEAR Euskadi debe servir para que nuestra sociedad recapacite sobre esta situación y adopte una postura acorde con los derechos de las personas. Y hablando de humanismo y de progresismo, enlazo con la figura que da nombre a la asociación y al premio, Txema Fínez. Mi querido viceconsejero, coincidí con él en el equipo de personas que nos implicamos en el gobierno del lehendakari Patxi López
Fui funcionaria del área de justicia y ahora la responsable del Departamento de Trabajo y Justicia. Día a día me relaciono con personas que le conocieron y trabajaron con él. Puedo aseguraros que su legado es extraordinario, que está muy viva su presencia y que es un recuerdo permanente la empatía que demostró con todos sus colaboradores y colaboradoras, su gran capacidad de trabajo y de dar respuesta a los problemas más complejos. Chema es un referente en todas las áreas en las que ahora desarrollamos nuestra labor: servicios de apoyo a la justicia, asistencia jurídica gratuita y otros. Pero si en algo destacó fue en su dedicación a los jóvenes, su preocupación por los adolescentes que tienen relación con la ley penal. En el Servicio de Justicia Juvenil seguimos defendiendo y ejecutando el modelo que él adoptó, un modelo que sitúa la prevención en el primer nivel de intervención, acciones que tienen que dirigirse a la generalidad de los y las menores. La mediación y la intervención de equipos multidisciplinares y centros educativos adecuados son los instrumentos más válidos para cumplir con los objetivos. Reitero mi agradecimiento a la asociación y mi felicitación a CEAR Euskadi por la gran labor que desarrolla de apoyo y acogida, pero también me gustaría alertar sobre la grave situación que sufren los migrantes y refugiados. Eskerrik asko eta zorionak.